dentro, tapizado, ¿verdad? Como si fuera un papel tapiz, de esas células endoteliales, el endotelio. Se le llama, como está dentro del corazón, se llama endocardio. Bien, el endocardio es el que forma las válvulas. Hablando de que hay unas válvulas que dividen o que comunican la aurícula con el ventrículo. La aurícula y el ventrículo están comunicados por un espacio que está cerrado por una válvula, ¿sí? Y igual aquí. Y del derecho, supongamos que este sea el derecho, este sea el izquierdo, del ventrículo derecho va a salir ¿qué arteria? La pulmonar, el tronco pulmonar. Y del izquierdo va a salir la aorta. O sea, aquí también en la salida de la pulmonar, aquí, y en la salida de la aorta, aquí también hay una válvula también. Se llaman válvulas semilunares. Esas válvulas semilunares también están hechas de endocardio. Entonces, el endocardio es el epitelio que está por dentro del corazón, también forma las válvulas, tanto las válvulas auriculoventriculares como las válvulas semilunares, que son las que están en los grandes vasos. Y también el músculo papilar es una extensión del miocardio, pero está al final, toda esta parte de aquí, que es la parte final del núcleo papilar, con las valvas estas, ¿cómo se llaman? Una petaca, las cuerdas están hechas de endocardio. Esto es otro dibujo de los discos intercalares. Entonces, si este es el lado derecho, siempre, acuérdense que en los dibujitos siempre el lado derecho está pintado como si yo estuviera acostado y el lado derecho está para acá. Este sería, o sea que estaría, si yo lo miro de frente, el lado derecho del dibujito está a mi lado izquierdo. Entonces, este sería el lado derecho, el ventrículo derecho, y aquí estaría la aurícula derecha, y aquí le pusieron astro, la aurícula, ¿no? Tienen que estar pendiente de eso. Entonces, aquí estaría la aurícula derecha, y los vasos que recibe son las venas cava, la anterior y posterior, pero como es en un humano aquí, es superior e inferior, porque el humano, el corazón está así, y la cava viene de arriba y la cava viene de abajo. Pero el animal que es cuadrúpedo, entonces la cava viene una de adelante y una de atrás. Entonces el animal se llama vena cava anterior y vena cava posterior. Entonces, el que me ponga en el examen vena cava superior, yo le voy a poner que no está estudiando medicina, sino veterinaria, porque los animales no tienen vena cava superior, sino que tienen vena cava anterior. Pero los médicos dibujan mejor, entonces hay que usarla. Entonces, bueno, aquí está otro dibujo del corazón. Ya entonces hablando de los grandes vasos. Entonces, los grandes vasos son las arterias y las venas. Esto está, aquí el corazón lo estamos viendo de espalda. O sea, aquí está mostrando el corazón no está así, sino que está así, está volteado. Entonces estamos viendo la espalda del corazón. Por eso que aquí sale que está este lado del izquierdo. ¿Ves? Este lado del izquierdo porque está el corazón visto de espalda. Entonces, del lado sale, ¿verdad? Porque la dirección de la sangre es, en la arteria es anterograda, entonces sale. Del ventrículo izquierdo la aorta y del ventrículo derecho la arteria pulmonar o el tronco pulmonar, porque sale una sola y inmediatamente se divide en la izquierda y derecha. Bien, y llega, ¿por qué digo llega? Porque la dirección de la sangre de las venas es retrógrada, está llegando. Entonces las venas entonces llegan al corazón, la vena cava y la vena pulmonar. La cava, como le dijimos, llega a la derecha, las dos cavas, y las pulmonares llegan a la izquierda, también llegan por separado. Llegan por separado la derecha y la izquierda llegan por separado, y la anterior y la posterior llegan por separado a la aurícula. Cada uno tiene su hueco. En cambio la aorta es uno solo y la pulmonar es uno solo, y sale una sola y inmediatamente se divide en derecha e izquierda. Por aquí están de esta forma su dibujito. Y entonces puedo preguntarles aquí todo esto, ¿verdad? Empezamos por números. Esto no sé qué es segundo.
Debe ser el endocardio, ¿verdad? El 2 debería ser el endocardio. El 3 debería ser el epicardio. El 4, el pericardio. El 5. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, ¿qué están haciendo? 5, 6, todos pegados. El 6, la aurícula derecha. El 7, el 8, el 9, el 5, ¿qué será? Todo el corazón. La cámara. El 10, ¿qué es? ¿Dónde está el 10? Igual todo, pero de aquel lado. El 10, ¿qué es? La válvula mitral, que está al lado izquierdo. El 11. A la 11, perdón. El 10 todo esto. El 11 la válvula mitral. El 12 La 12 sería la válvula semilunar. la válvula semilunar. El 13 Igual. la semilunar, pero de la pulmonar. La 14 la tricúspide. Los 14. El 15 este 15 la aorta. 16 la arteria pulmonar. Tronco pulmonar con la arteria. ¿Voy por qué? 17. Las venas pulmonares, porque es un humano, entonces están entrando derecha e izquierda. ¿Y falta quién? La 18, que es la vena cava superior, y la 20, que es la vena cava No. quitando la vena La reversa. 19 es la vena. La 19, ¿y la 20 qué es? Ah, bueno. Aquí está aquí, está aquí. ¿Qué será eso? Pero por ahí saldrá. Ok. Entonces, esa es la anatomía funcional del corazón, lo que más o menos deberían de tener en mente para seguir lo que es la clase. Falta un punto que es el sistema de excitoconducción. Como les dije anteriormente, el corazón por dentro no tiene nervios. Es decir, que las células musculares del corazón, la fibra cardíaca, no tiene una neurona que forme una placa neuromuscular para que se contraiga. Entonces, ¿cómo hace la neurona, las células musculares para tener una acción nerviosa, una acción eléctrica, perdón, para tener una acción eléctrica si no tiene neuronas? Entonces, ¿qué hizo la evolución? Agarró una célula muscular y le dijo: ustedes no van a ser contráctiles, ustedes van a ser transportadoras de electricidad. O sea, las propias células musculares del corazón se transformaron en células transmisoras de electricidad. Perdieron la capacidad de contraerse y adoptaron solamente la capacidad de transmitir el impulso nervioso, el impulso eléctrico. En este caso no es nervioso porque no hay neuronas. Entonces, el impulso eléctrico dentro del corazón está transmitido también por células musculares modificadas que ya no se contraen, sino que su papel es solamente conducir la electricidad. Entonces, estas células modificadas tienen varios nombres y entonces no se contraen y son las encargadas entonces de transmitir el impulso nervioso dentro del corazón, el impulso eléctrico dentro del corazón. Entonces, no hay nervios dentro del corazón, son células musculares modificadas. Bien. Porque el nervio le llega al corazón es por fuera, no le llega al corazón, no le llegan por dentro. No están por dentro. Entonces, él se encargó de crear su propia red de impulso nervioso, de impulso eléctrico. Entonces, esa red de impulso eléctrico que está dentro del corazón se puede clasificar, se puede ver varias estructuras. La primera son los nodos. Los nodos es un conjunto de células que están en un solo sitio. O sea, no forman unos cordones, sino que están en un solo sitio y tienen una actividad eléctrica ahí en ese focal, ahí en esa bolita. Entonces, esos nodos son dos. Uno que está, los dos nodos están en la aurícula derecha, en el atrio derecho, vamos a decir aurícula. Los dos nodos están en la aurícula derecha. Está uno que se llama seno auricular que está cerca de donde entra la cava esta cava superior, cava anterior. Esto de aquí sería el nodo SA, lo vamos a llamar SA, aquí adelante,
pero saben que SA significa seno auricular. Y cerca de la unión de la aurícula con el ventrículo está el otro. Entonces, como está ahí, se llama nodo auriculoventricular. Ese es otro grupito de células que están formando una bolita, o sea, un nodo, y está ubicado entre la unión de la aurícula y el ventrículo cerca del tabique intermedio. O sea, son dos nodos, el nodo SA y el nodo AB. El SA es el que está arriba y el AB es el que está abajo, cerca de la unión. Bien. Entonces, pero esos nodos se tienen que comunicar para poder transmitir la electricidad que estamos hablando. O sea, ellos se comunican, los nodos, en la comunicación entre los dos nodos se llama tracto. Un tracto. Tracto es como si fuera lo que hace el tractor. El tractor se llama tractor porque se hace tracto. O sea, se mete en la tierra y hace un surco. Esos surcos se llaman tractos. Y el aparato que lo hace se llama tractor. Entonces, el tracto, entonces son unos caminos de células musculares modificadas que comunican el nodo SA con el nodo AB. Entonces, el SA con el AB se comunica a través de un tracto. Y como son dos nodos, se llaman tractos internodales. Los tractos internodales tienen unos nombres, pero no me interesa ahorita los nombres porque ni yo me lo sé. Pero por ahí en una lámina aparecen. Lo que interesa es que son los tractos internodales. Comunican el nodo SA con el nodo AB y también comunica el nodo AB con la aurícula izquierda. Bien, ya dijimos que aquí abajo, entre la aurícula y el ventrículo, se formaba un aislamiento, que se llama ¿cómo? Los anillos fibrosos. ¿Sí? Y dijimos que para que la corriente pase de la aurícula al ventrículo tiene que ir por un cable, ¿cierto? Entonces ese cable es el haz de His. El haz de His es lo que comunica el el nodo auriculoventricular con el ventrículo para pasar la corriente de la aurícula al ventrículo. Eso se llama el haz de His. Mira, comunica entonces el auriculoventricular con la musculatura del corazón del ventrículo. Le pasa la corriente. Pero al llegar al centro, o sea, al llegar al ventrículo, esa corriente tiene que distribuirse para que sea mejor la distribución de la corriente. Entonces tiene que emitir unas fibritas dentro del ventrículo. Tiene que emitir fibritas que se internan dentro de la pared muscular del ventrículo, que son las famosas entonces fibras de Purkinje. Yo tengo un colega desde que vimos anatología, que vimos esto, le decían Purkinje. Por eso. No sé por qué en ese momento algo pasó con él y él le pusieron Purkinje. Y cada vez que lo veo le digo Purkinje, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo mucho. Le decimos Purkinje y Purkinje. Vale, entonces las fibras de Purkinje son como la última parte de toda esa comunicación eléctrica, que son las fibritas que se internan dentro del miocardio para darle el impulso nervioso a las células del miocardio. Entonces repasamos, tenemos el nodo, ¿cómo se llama? SA, después viene el auriculoventricular, después viene el haz de His, y después esta rayita que tenemos aquí son las fibras de Purkinje. Y así de esa manera el corazón transmite en su interior el impulso nervioso, el impulso eléctrico. No es nervioso porque no es neurona, ¿verdad? No se puede decir nervioso. Son impulso eléctrico. Lo otro, bueno, es la irrigación. En este caso, bueno, para lo que estamos hablando no nos importaría mucho, pero para la patología sí importa, porque lo que hace el corazón es la musculatura le requiere oxígeno, requiere cantidad de glucosa, y para que esas células reciban el calcio, ¿verdad? Reciban el calcio, la glucosa, el oxígeno, tiene que estar irrigado. Pero el corazón no toma sangre de lo que está adentro, ¿verdad? Es como un camión de gasolina. Las gandolas de gasolina que llevan gasolina a las bombas. El tipo no saca una manguerita de la imagino que no lo hace.
una manguerita del tanque para llenar su tanque, ¿verdad? No lo hace. La glándula tiene que llegar a una bomba a llenar su tanque. Entonces, igual el corazón no usa la sangre que le llega a la aurícula del ventrículo, él no usa esa sangre para proveerse de oxígeno y de glucosa. Él tiene por fuera su red vascular. Entonces, esa red vascular se le llaman las arterias coronarias. Ahí forman un arco arriba y después desciende y entonces forman el arco coronario y de ahí bajan hacia la punta del corazón y son las que van a irrigar, a proveer de oxígeno y glucosa, que es muy importante para que las células se contraigan. Bien, si alguna de estas arterias se tapa, toda la parte muscular que irriga a esa arteria se muere, que es lo que se llama infarto. Infarto es que un tejido le falta oxígeno, que primero le produce la hipoxia y luego se produce infarto. Una necrosis de la célula, muerte de la célula. Ahí es donde colocan los lentes. Exactamente. Si ellos hacen una angiografía que está aquí, una angiografía es que le pasan un contraste, una sustancia por la vena, que al ponerle una radiografía sale negro. Entonces, cuando le sacan una radiografía al corazón, cuando la sangre hay ese contraste, se pueden ver cómo las arterias, el recorrido de todas las arterias coronarias. Cuando ellos saben, le hacen después un escaneo a la radiografía, a la angiografía esta, y ellos saben exactamente, de acuerdo al tamaño de la persona, al sexo, qué diámetro debe tener cada arteria coronaria. Y si esa arteria coronaria se ve que tiene menos diámetro, ya saben que hay un riesgo de infarto. ¿Qué hacen ellos? Bueno, esta arteria está tapadita, hay que ponerle por dentro un anillito para abrirla. Se le meten desde la femoral, le abren, le meten un tubo que llega al corazón, llega a la arteria que está tapada y le ponen el anillito y ¡chup!, le abren la arteria para que entre más sangre y evitar el infarto. Pero ya después que las células estén muertas, las células cardíacas no se regeneran, pero en el pollo sí. Está investigando porque en el pollo sí, pero en el humano todavía no. Entonces, ya cuando una célula cardíaca se muere, quedó muerta. Entonces, si el corazón se le murió una partecita, por ejemplo la puntica, el corazón puede seguir funcionando. Entonces, me dio un infarto, pero siguió vivo. Pero tiene esa parte del corazón muerta, pero el corazón puede seguir funcionando. Ahora, si el corazón, por ejemplo, se le muere medio ventrículo, ahí llego, por más. Bueno, y esto lo hablamos, ¿verdad? Sí. El pericardio, el espacio pericardíaco, y el líquido es un líquido lubricante, y cuando hay una inflamación de este líquido o aumento de este líquido se llama un derrame. O sea, habrán escuchado por ahí decir, o le preguntan a Gemini, que es un derrame pericardíaco. Entonces puede ser que haya un huesito le haya atravesado el pericardio desde el esófago y tengo un derrame pericardíaco. Entonces, decíamos que los nervios están por fuera. La inervación cardíaca está por fuera. Y sobre todo, la inervación lo que hace es inervar los nodos. Porque los nodos, ya dijimos que los nodos son los que le van a meter la corriente adentro del corazón. Entonces, ¿qué hacen los nervios? Inervan los nodos, llegan hasta los nodos. Entonces, en el simpático, ya dijimos que en general el simpático acelera, quiere decir que cuando hay una acción simpática sobre el corazón aumenta su actividad, mientras que el parasimpático enlentece. Entonces, cuando hay una acción parasimpática en el corazón se pone, su actividad es más lenta o menos fuerte, ¿verdad? Como cuando uno duerme, que la actividad parasimpática es lo que te da el reposo, el descanso, el corazón baja la frecuencia en que se contrae, baja la frecuencia cardíaca. El simpático, los nervios vienen de los ganglios torácicos, y el parasimpático, se recordarán que solamente un solo nervio inerva todo lo que es torácico y abdominal, que es el vago, y la profesora Maru siempre dice, pero el que más trabaja. Bien, ya para que vamos entrando en materia, entonces tenemos, como todo músculo, el corazón tiene que contraerse y relajarse. Se contrae,
o sea, disminuye la distancia entre las células y cuando se relaja aumenta la distancia de la célula, el tamaño de la célula. Bien. En todo el tema de cardíaco, le vamos a decir a la contracción muscular, para no decirle contracción muscular, para diferenciarlo de la contracción muscular esquelética, le vamos a llamar sístole. Sis, puede que sis, como dice sis, cuando el corazón se contrae. Sístole. Y diástole, no sé, el diástole es cuando el corazón se relaja. Sístole y diástole. O sea, oye, pues no se me olvida. Entonces, sístole, si cuando yo veo a la gente haciendo así en el examen, pensé que están en esa pregunta. Entonces, sístole es la contracción del corazón y diástole es cuando el corazón se relaja. El corazón entra en un ciclo, ¿verdad? Tiene que contraerse para bombear, relajarse para llenarse de nuevo de sangre, contraerse para bombear esa sangre, después relajarse para volverse a llenar. El corazón siempre está en esas dos, cambiando siempre de sístole a diástole, de diástole a sístole, para estar todo el tiempo bombeando sangre y mantenernos vivos. Bien. Entonces vamos a hablar de la función del corazón. Lo que saben de esto, yo no sé de esto, así que no me pregunten mucho. Lo que saben de esto dicen que el corazón tiene 4 funciones y tiene una adicional que depende de las demás. Por eso dicen 5 propiedades del corazón. Tenemos el patnotropismo, el automatismo, el dromotropismo y el inotropismo. O sea, tienen que aprender en ese orden, porque así lo dicen los libros y así lo dicen en todas partes. O sea, le dicen la primera propiedad del corazón, la segunda propiedad del corazón, la tercera propiedad del corazón y la cuarta propiedad del corazón. La dicen en todas partes, la dicen en ese orden. Como yo no lo inventé, entonces yo igual repito. Entonces ustedes tienen que aprendérsela en ese orden: primera, segunda, tercera, cuarta y la quinta. Pero generalmente a veces en los libros solamente nombran 4. Que son vagotropismo, automatismo, dromotropismo y el inotropismo. Entonces, el vagotropismo se refiere a la excitabilidad, o sea, a la parte eléctrica. Automatismo se refiere al cronotropismo, o sea, al ritmo. El corazón tiene que latir. El dromotropismo se refiere a la conductibilidad, lo que estamos hablando de los tractos internodales y todo eso. Y el inotropismo es cuando la función del corazón se contrae. La electroproducción tiene que ver con todo. Entonces, la primera es el patnotropismo. Entonces se refiere a que el corazón, todas las células del corazón, al ser células musculares, son células excitables. ¿Qué quiere decir que son células excitables? Que pueden variar el potencial de membrana a su función. O sea, las células que no son excitables tienen el potencial de membrana ahí fijo, no lo pueden cambiar, ¿verdad? Las células de la piel, células del riñón, tienen su potencial de membrana fijo. En cambio, las células excitables lo pueden cambiar. ¿Cuáles son las células excitables? La neurona y las células musculares. Y las glándulas también. Algunas células glandulares. Ok, entonces las células del corazón son células excitables, quiere decir que pueden modificar su impulso, su potencial de acción, el potencial de membrana para ejecutar un potencial de acción. Bien, otra cosa que tienen las células cardíacas es que hay unas células automáticas y otras células contráctiles. Las células automáticas que son células que ellas por su propio medio generan el potencial de acción. Es como el núcleo de la neurona. El núcleo de la neurona puede generar potencial de acción y distribuirlo o tirarlo, propagarlo por su axón. Pero las células musculares del músculo normal, esquelético, no pueden generar potencial de acción, lo reciben y lo propagan. La neurona tiene que llevarle el potencial de acción hasta el músculo lo recibe y lo propaga por su membrana, pero no lo genera. Quiere decir que en el corazón hay de esos dos tipos de células. Un tipo de célula que autogenera su propio potencial de acción
y hay otras células que no lo pueden generar, pero sí lo pueden propagar y por lo tanto se contraen. Bien. Y fíjense una cosa aquí, que las que se contraen responden a la automática, o sea que la automática genera el impulso, se lo transmite a la contráctil y la contráctil se contrae. El propio corazón hace su propio trabajo, no tiene que estar esperando que los nervios lo... Bien, entonces si hay una célula automática y unas células contráctiles, quiere decir que el potencial de acción hay de dos tipos. Potencial de acción de las células que son eléctricas y un potencial de acción que son de las células contráctiles, que su respuesta es solamente para que se contraiga. Entonces, hay dos tipos de excitabilidad o de tipo de células excitables. Una célula excitable que genera ese potencial de acción porque le da la gana, y las células mecánicas, que son las que reciben el potencial de acción, se contraen y como son un sitio se la transmiten a los demás. Tenemos dos tipos de potencial de acción. Así como ven aquí, ya podemos ver esa diferencia, ¿verdad? Tenemos cuáles son un tipo de células, porque estas células automáticas son estas células que habíamos hablado de los nodos y el AS. Son células que se requiere automática, o sea, su función es transmitir el impulso. ¿Y cuáles serían las contráctiles? Obviamente sería el resto de células del corazón que se contraen, serían las células contráctiles. Esto ya lo puedo pasar por alto, ¿verdad? Porque tengo para el examen, entonces ustedes ya saben bien. También saben de esto, ¿verdad? ¿Qué es un potencial de acción? El potencial de acción es cuando la célula tiene su potencial de reposo, entra un ion y la célula se despolariza. ¿Qué es la despolarización? Que el voltaje de la célula llega a cero, ¿verdad? Pero no contento con llegar a cero, pasa al lado positivo. O sea que habría una polarización positiva, pero eso los fisiólogos se pusieron de acuerdo y dijeron: no vamos a decir eso porque la gente se va a enredar. Le van a decir despolarización a todo, hasta llegar al lado positivo. Luego llega un máximo, que es punto, ¿cómo se llama? Punto Máximo potencial invertido, y luego viene la repolarización y después viene la hiperpolarización. Entonces esto sería el potencial de acción. Entonces eso es lo que hace el corazón. El corazón hace potenciales de acción, o sea, puede modificar el potencial de membrana. Bien, pero esto es en las células nerviosas y en las células musculares. En el corazón es diferente. En el corazón hay primero lo que cambia es también el potencial de reposo. Es diferente. Fíjense que aquí en los nodos el potencial de reposo es de menos 65 a 60. La fibra del Purkinje, el de reposo es este, y el del miocardio es este. Mientras que en una célula normal, una neurona, es 70. Entonces, decíamos que el reposo del corazón se llama ¿cómo? Diástole. El diástole, el diástole es el reposo, quiere decir que el potencial de reposo se da en la diástole. Como la diástole es donde está el corazón en reposo, ahí se da el potencial de reposo. Como es reposo, el corazón en reposo se llama diástole, entonces se llama potencial diastólico. O sea, los que saben de esto le dicen a potencial de reposo del corazón, como es en la diástole, se le llama potencial de transmembrana diastólico o PTD. Bien, ¿el umbral qué es? El punto de donde inicia la despolarización. Exacto, el punto donde se inicia la despolarización, que en este caso sería aquí. O sea que para que esta célula haga este pico, el voltaje le tiene que llegar a menos 55. Si el voltaje llega a 60, ella no hace eso y se vuelve a reposar, porque no llegó al umbral. Para que ella haga esto, tiene que llegar al umbral, ¿no? Eso se llama, el umbral es lo mínimo que debe,
lo que debe llegar el voltaje de la membrana para que la célula dispare el potencial de acción. Eso se llama un umbral. No tengo a nadie de la familia que se llame así. Entonces, el potencial umbral, fíjense que es de 15 a 30 milivoltios por encima del reposo. Lo que hace es que abre unos canales de sodio y dispara el potencial de acción. ¿Es difícil eso? Maylin, sí, porque estoy hablando rápido con ese novio. Ah, ¿te qué estoy diciendo? Eso lo grabo. Grabo los chistes malos que yo he hecho. Ok, entonces esto es lo que hace, lo que habíamos visto que hace las neuronas y hacen los células musculares. El corazón lo hace así. ¿Hay diferencia? ¿Qué diferencias ven aquí en este dibujito y este dibujito? Primero que esta parte, aquí va como acostadita, ¿verdad? Está inclinadita. Y esta va de derecho para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es un pelo más lento y aquí es inmediato. O sea, no tarda nada, milisegundos, entre que agarre el potencial umbral y llega al máximo. Entonces aquí es un poquito, aquí hay una diferencia de tiempo entre aquí y aquí, entre esto y el máximo hay una diferencia de tiempo. También son milisegundos, pero el corazón ni siquiera esos milisegundos existen. Cuando la célula llega al umbral, de una vez dispara hacia arriba la despolarización. ¿Qué otra diferencia ven con el dibujito? Que se tarda más para repolarizarse. Ajá, se tarda más en repolarizarse. Vemos aquí como que llega al umbral y la célula como que tiene ganas de repolarizarse. ¿Ve? Tiene como ganas de empezar a repolarizarse, pero entonces se detiene y lo hace mucho más lento y después sí termina la repolarización. O sea que lo que ella hace, la neurona hace de aquí a aquí, ella hace de aquí a aquí, se para y sigue para acá. O sea que lo que ella hace esto Ahí no hay hiperpolarización. y no hay hiperpolarización. Eso es muy importante para la función del corazón, que el potencial sea así. Entonces, habíamos dicho entonces que son dos tipos de células: las células que transmiten y las células que se contraen. La que se transmite y la que se contrae. Entonces, cada una de esas células tiene un potencial de acción diferente, por eso que las separan. Hay una célula, las células que se contraen tienen una forma de potencial de acción que vamos a ver que es que vimos ahorita, y las células que conducen tienen otro potencial de acción diferente, sobre todo lo de los nodos. Entonces, esos nodos, la respuesta es lenta, mientras que a este potencial de acción, aunque lo que es más lento que este, porque decimos que tiene esta meseta, esto se llama meseta, tiene esto aquí, la célula cardíaca sigue siendo rápida. Entonces, esto se llama de respuesta rápida, y estos son estas que están aquí. Bueno, aquí están los nodales, todos estos son rápidos, o sea, tienen este tipo de, y estos de respuesta lenta tienen diferentes potencial de acción. O sea, el que vimos entonces es el de la célula de respuesta rápida, sobre todo la célula miocárdica, la que se contrae. Bien, entonces ya sabemos que esa potencial de acción en la neurona viene dado por una entrada y salida de iones, ¿verdad? ¿De qué iones? Son sodio y potasio. Sodio y potasio. Los dos son positivos, pero cuando hay un déficit de positivo, entonces se hace negativo. No se hace negativo porque entra negativo, sino porque se salen demasiados positivos y al salirse todo lo positivo, lo que queda es lo negativo. ¿Sí? ¿Sí o no? Okay. Entonces aquí pasa lo mismo. La depolarización viene dado porque sale o entra sodio, ¿verdad? Entra sodio. Aquí también está saliendo, aquí, bueno, está cerrándose. Esta G significa el canal, la actividad del canal. Ustedes saben que los iones pasan por canales, ¿no? Esta G significa la actividad del canal. Lo que en esta área, lo que saben de esto le dicen conductancia. Pero me gusta más decirle que es la actividad del canal. Entonces, si aquí está una flechita para arriba, quiere decir que ¿qué pasó con los canales de sodio? Tienen alta actividad, o sea que están abriéndose y están dejando entrar sodio.
Entonces es lo que hace que la célula inmediatamente se depolarice. ¿Sí? Después llega al máximo y ya vendría entonces la depolarización. ¿Con qué vendría en la célula, en la neurona que vendría? Cierra sodio y ¿qué abre? Abre potasio. Entonces lo que hace es que el potasio se sale. El potasio entra, se sale. Entra, sale. ¿Qué hace el potasio? ¿Entra o sale? Se sale. Ok, entonces aquí está pasando lo mismo, ¿verdad? Aquí estamos diciendo que la actividad la actividad del canal de sodio, ¿qué está haciendo? Cerrar. Y la actividad del canal de potasio está abriendo. Entonces quiere decir que va a empezar a salir potasio. Pero aquí tenemos otra cosa, que también abre el de cloro. Entonces, en el impulso cardíaco tenemos ahora otro participante, que es el cloro. Entonces, ¿el cloro qué va a hacer? ¿Salir o entrar? Salir. ¿Dónde está más concentrado el cloro? ¿Afuera o adentro? Afuera. Entonces, ¿el cloro qué quiere? Entrar. Entonces, el cloro va a entrar. ¿Sí? Entonces, aquí el cloro va a ayudar, porque si estamos, lo que quiero es que el lado de adentro se vuelva negativo, yo le meto algo negativo. O sea, ayudo al potasio que se está saliendo metiendo negativo. O sea que aquí la repolarización es doble, no solamente porque sale positivo, sino porque entra algo negativo. Ok. ¿Quién hace la parada? ¿Quién hace la parada esa que estamos viendo aquí? El calcio. El calcio, ¿cómo hace su canal? Se abre, ¿verdad? Porque esta actividad de canal de calcio aumenta. ¿Qué quiere hacer el calcio? ¿Entrar o salir? Entrar. O sea, yo estoy tratando de repolarizar la célula y resulta que el calcio me echa la burra para el monte, porque el calcio va a volver la célula positivo de nuevo. Porque fíjense, el calcio no solamente es positivo, es doble positivo. Entonces cuando el calcio entra a la célula, para la depolarización, porque él está haciendo la célula positiva. Entonces él detiene la depolarización. Cuando ya el canal de calcio se cierra, se abre el canal de potasio, sigue abierto porque está abierto, y ahora aquí el potasio hace su trabajo y termina de depolarizar la célula. Entonces, ¿quién es el que detiene la depolarización un poco? La entrada de calcio, porque está evitando que la célula se vuelva negativa, porque él es positivo. Se está evitando que la célula se vuelva positiva. Entonces, depolarización igual, sodio. Inicio de la repolarización, que es el 1 que está ahí. Fase 1. Inicio, bueno, también se le llama repolarización lenta. Esta fase 1. ¿Quiénes la hacen? El sodio, el potasio que abre su canal y el cloro que abre su canal. Y se cierran los de sodio. Esa es la fase 1. La fase 2. ¿Qué es la fase 2? Que se detiene la depolarización, o se hace más lenta. Entonces, eso se llama meseta. Y el causante de esta meseta es el calcio. Y la tercera fase, que es lo normal, que termina la repolarización, es el potasio también. Entonces, ese sería el potencial de acción de la célula rápida. Bien. Ahora bien, ¿qué es la importancia de esa meseta, o de que el calcio detenga por un tiempo el potencial de acción? Porque el corazón, ¿qué pasa si el corazón se estimula rápidamente y no espera a que haya un periodo de reposo y se vuelva a contraer? Como taquicardia es que late más rápido, pero igual hay reposo. El corazón se queda contraído, ¿verdad? Y si el corazón se queda contraído, bombea. No, ¿verdad? Entonces el corazón tiene que contraerse, esperar un ratico, relajarse, esperar un ratico, contraerse, relajarse, esperar un ratico, contraerse. Si no, póngase la mano en el pecho, y eso es lo que está haciendo su corazón en este momento. Hace tuc, 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 no es tuc, 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 ¿verdad? Hace tuc, tuc, pone una pausa. Tuc, tuc, una pausa, tuc, tuc, una pausa. Póngase el corazón en la mano del corazón, y el corazón de usted está haciendo eso. Tuc, tuc, una pausa, tuc, tuc, una pausa. ¿Para qué esa pausa? Para que el corazón se llene de sangre y él pueda de nuevo llenarse. Entonces esa pausa la da esta meseta. O sea, no exactamente esa meseta, pero es la causante de esa pausa.
¿Por qué? Porque esta meseta le da un periodo refractario absoluto. ¿Qué decíamos que eran los periodos refractarios? Que por más que reciba un estímulo No va a disparar otro potencial de acción. O sea, por más que venga aquí, quiera a disparar otro potencial de acción, no va a poder hasta que termine esa meseta para poder iniciar otro potencial de acción. Sin embargo, esto puede fallar. Cuando esto falla, es lo que se llama la fibrilación ventricular. O sea, lo que han visto en las películas esas de emergencia en el hospital, esas series de emergencia que han visto, y le agarran todo de una vaina que hacen, aparte todo el mundo y le hacen ¡pum! ¿Verdad? Se llama desfibrilador. ¿Por qué se llama desfibrilador? Porque están tratando de sacar al corazón de aquí. Porque el corazón cuando fibrila, esto no ocurre. Ese corazón tiene una mala función eléctrica y el corazón está quedándose contraído. ¿Por qué? Porque el impulso eléctrico no está dándose como es. El corazón se fibrila, empieza a contraerse rápidamente y no bombea. Entonces ellos tienen que darle un golpe eléctrico para que el corazón tenga un cortocircuito y reinicie la actividad eléctrica regular. Entonces le dan ¡plum! Entonces, eso eran las de las fibras cardíacas, o sea, las que se contraen. Y bueno, y también están incluidos los tractos y el haz de iris. Ahora son los nodos. Los nodos tienen un potencial de acción diferente. ¿Por qué tienen un potencial diferente? Porque ellos crean su propio potencial de acción cuando les da la gana. Ellos no tienen que esperar a nadie para crear su potencial de acción. Ellos mismos lo crean. Y es lo que hace que el corazón, aunque la persona esté desconectada, tenga desconectado el cerebro, el corazón aún lata, aún esté contrayéndose, porque el corazón tiene su propio sistema nervioso, su propio sistema eléctrico, y no tiene que esperar el sistema nervioso para que le dé las instrucciones eléctricas. Y eso le pasa a las vacas. La vaca, ustedes ven que la agarran la van a sacrificar, la agarran de las patas, ¿verdad? Bueno, antes que la agarren de las patas. La vaca entra a un cuartico chiquitico así, nomás que la vaca apretada, y le meten un martillo en la unión del cerebro con la médula, y se la cortan. Le cortan la unión del cerebro con la médula. De tal manera que el animal queda insensibilizado. ¿Por qué? Porque no hay nada que le pase de la médula al cerebro. Inmediatamente el animal se desploma, porque no tiene la contracción muscular, depende del sistema nervioso central. O sea, a lo que le corta la comunicación entre la médula y el cerebro, el animal se desploma. ¿Qué pasa? Cuando lo levanta, el animal no puede hacer nada. Está totalmente paralizado de la cabeza para atrás. Él está asustadísimo, tiene los ojos, se le pone como, pero está vivo, pero no puede mover nada. Lo agarran por las patas, lo cuelgan, una grúa lo cuelgan, lo pone cabeza para abajo y le cortan la yugular. Ustedes ven la yugular, empieza a salir sangre y empiezan a ver que la sangre empieza a tener un ritmo de salida. ¿Por qué? Porque el corazón sigue latiendo. O sea, el corazón va a seguir latiendo, él va a seguir bombeando sangre. Entonces el animal se muere, no es por el golpe, sino se muere por el desangrado. Eso tiene que ser así porque la sangre no puede quedar en el músculo. Él tiene que tratar de sacar la mayor cantidad de sangre y la forma más fácil es dejar que el corazón la saque. Si le cortan las yugulares y el corazón se encarga de sacar la sangre hasta que ya no quede más sangre y el corazón se detiene. Entonces el animal se muere por desangrado. ¿Y eso para qué? Porque la sangre no puede quedar en el músculo, porque la sangre se descompone muy rápido. Entonces no se puede quedar la sangre en el músculo, tiene que sacarla de la sangre. Por eso que las personas que comen cadáveres comen el músculo, tiene un sabor diferente porque el músculo tiene sangre. Cuando vamos a matar a aquel un venado, plan, lo matan y después se lo comen, están comiendo cadáver, entonces ese cadáver tiene sangre en la... O sea, claro, el que sabe, lo sabe y va ahí y corta y le saca la sangre. Entonces, ¿todo ese cuento es para qué? Ajá, entonces para decir que los nodos, los nodos tienen un potencial de acción, pero el potencial de acción que ellos hacen, ellos mismos lo generan.
Y eso se llama marcapaso, como la canción de Marta tiene un marcapaso. Sí, marca paso, marca el paso. Eso es como el reggaetón que hace tú, pa, 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 pa. Ustedes pueden bailar el reggaetón porque el tambor le marca el paso, el tum, pa, tum, pa, tum. Entonces, o la gaita, el tac, tum, tac, tum, tum, tac. Entonces pueden bailar la gaita porque la tambora le marca el paso. Entonces, el marcapaso se refiere al corazón, tiene un ritmo y ese ritmo lo determina entonces esas células. Y se le llama marcapaso, marca el paso del corazón, el marcapaso. Ok, entonces ese es el potencial de acción de esos nodos. Es bastante diferente porque lo primero que vemos aquí es que, ¿qué pasa con el reposo? Hay mayor tiempo de... Este es el umbral. Entonces, el reposo, lo que vamos viendo aquí es que Tiene un potencial gradual. es gradual, o sea, aquí, porque el reposo, decíamos que el reposo era una línea recta y después venía el umbral y después venía el potencial de acción, ¿verdad? Aquí el reposo no es estable, el reposo no es plano, el reposo es inestable, quiere decir que se está despolarizando poquito a poquito, gradualmente. Y esto que está aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, es el reposo. O sea que el potencial de acción de estas células tienen un reposo que no es estable, sino que ya dentro del reposo ya se están despolarizando dentro del reposo. ¿Qué otra cosa? Y eso se llama prepotencial. Y lo otro, si es una despolarización y una repolarización, más parecido a lo otro, ¿no? Despolarización y despolarización, no hay la meseta. O sea que por lo demás es parecido. Bien, entonces tenemos aquí. ¿Qué vemos? Lo primero es que el reposo es menos negativo. ¿Cuánto es el reposo? Menos 70 o menos 90. ¿Verdad? Aquí el reposo es menos 60. Lo que menos llega, hasta menos 40. O sea que es menos electronegativo. Eso quiere decir que la célula está como alerta para poderse contraer, porque el umbral está más cerca. O sea, la célula es muy excitable. Eso quiere decir que aumenta, eso es lo que es muy excitable. O sea, el potencial de acción sale rápidamente. ¿Qué otra cosa dice aquí? No es plano, ya lo dijimos. Lo otro, la despolarización, no hay fases. Esto quiere decir que no es como la otra célula, que ahí primero la potencial rápido, después la meseta, después eso no ocurre aquí. Y la otra cosa que hay aquí es que los canales que forman eso son diferentes. Aquí habíamos dicho que esto era producto del sodio, ¿verdad? Aquí no es del sodio, sino del calcio. Y aquí esta despolarización gradual también es del calcio, pero lo que cambia es el canal. Estos son lo que llaman canal transitorio y estos se llaman canales lock-up. Pero en ambos casos funciona el calcio. Entonces fíjense que en este potencial de acción no estamos nombrando al sodio y estamos nombrando al cloro, solamente funciona el calcio y de este lado funciona el potasio. O sea, la despolarización es producto del calcio y la repolarización, igual que la anterior, sí es igual por el potasio. Entonces, les pido por favor que me lo pongan bien en el examen. Les pongo quién hace la despolarización en las células del nodo que ponen el sodio. Yo sé que ese fue el que estudió el día antes. Ya va. Aquí están las dos comparadas, ¿verdad? El nodo y el miocardio. Aquí dijimos que era sodio, aquí potasio, cloro y calcio, y después potasio. Y aquí solamente es calcio de este lado y potasio de este lado. Y aquí el calcio produce esta meseta.
Bueno, eso está ahí para que lo lean. Que lo leen y se lo aprendan. Entonces, hay algo muy importante que es lo que estamos hablando, bueno, si me adelanté, lo que es la fibrilación, pero la fibrilación, como ya lo dije, quien la evita es el calcio. ¿Por qué? Porque la parte eléctrica es muy rápida y la parte de contracción es más lenta. O sea que hay que hacer un acoplamiento o una sincronización entre la parte eléctrica y la parte muscular, porque si no, la parte eléctrica va a sobrepasar en velocidad a la parte muscular y va a haber un desbarajuste ahí entre eléctrico y muscular. ¿Por qué puede haber un desbarajuste? Porque el eléctrico es más rápido que lo muscular, que lo contráctil. Se tienen que cuadrarse las dos cosas, el eléctrico con el muscular. ¿Y quién hace eso? El calcio. El calcio, al hacer esta meseta, hace que lo eléctrico se acople con lo contráctil. Aquí está la célula muscular, se está contrayendo y se está relajando. Es lo que hace la célula muscular, ¿verdad? Como toda célula muscular. Se contrae, se relaja. Se contrae, se relaja. ¿Cómo se llama la contracción? ¿Cómo se llama la contracción? ¿Cómo se llama la contracción? ¿Del corazón? Sí. ¿Lo que eran los dos? Que están ahí bajados hablando. Sí, ustedes no tendrían para atrás que su. Ah, sí. Bien, entonces la sístole está ocurriendo aquí y después está ocurriendo la diástole. Después ¿qué tiene que arrancar? Otra sístole, pero no puede, la parte eléctrica tiene que esperar a que haya una diástole para poder arrancar de nuevo la parte eléctrica y haber otra sístole. No puede, la parte eléctrica no puede estar aquí y después arrancar otra parte eléctrica, siendo que la célula cardíaca no ha completado su ciclo de sístole y diástole. Fíjense que esto, la duración de tiempo, esto es 200 milisegundos. 200 milisegundos, o sea, ni siquiera, no sé cuánto, ni un pestañeo. El pestañeo yo creo que dura como 300. Ok, entonces fíjense que ¿quién hace que haya el acoplamiento entre la parte de contracción y la parte eléctrica? Es el calcio. ¿Por qué? Porque el calcio produce esta meseta y la función de esta meseta es coordinar que la parte eléctrica no sea más rápida que la parte de contracción. Bueno, aquí está lo que hablamos de la fibrilación ventricular, que es lo que le ponen, se lo pregunté a Copilo, pero ya no me gusta Copilo, ya la dejé. Ok. Y entonces esa imagen está muy bonita, ¿verdad? Ven cómo el corazón está contrayéndose con un ritmo. Usted le pone música a ese punto. Tiene un ritmo. Bien. Entonces, ese ritmo se llama cronotropismo. Crono de tiempo, no es el de la Avenger, ¿no? Cronotropismo. Bien, entonces estamos hablando ya ahora de la segunda propiedad del corazón. Entonces, ya dijimos que el corazón, en esos nodos, él genera sus propios estímulos. ¿Por qué? Porque la célula todo el tiempo se está despolarizando, hace un impulso, después se vuelve a despolarizar, hace un impulso, ella solita, no hay nadie que esté mandando a hacer eso, la propia célula del nodo hace eso. Se genera su propio estímulo que rigen la propia actividad y la generación que es regular, y por eso que se llama marcapaso. Ok, ¿dónde se origina eso? En los nodos. Entonces vemos aquí este corazoncito que hace. Tenemos aquí el nodo SA y el nodo AB, ¿cierto? Fíjense que aquí este nodo relampaguea, ¿sí? Ahí, es relampaguea. Quiere decir que ahí es donde arranca la electricidad, en el nodo AB. En el nodo AB, al él parpadear, ahí la electricidad baja arriba abajo. Entonces, este nódulo, estas células que se autodepolarizan tienen un nombre, se llaman células P, porque son pálidas. Así le pusieron. Lo interesante de ahorita que nos interesa es que esas células P son las encargadas de autodepolarizarse, y después que se autodepolarizan, le pasa la información al siguiente nodo. ¿A través de qué? Del tracto, ¿verdad? Del tracto internodal.
Entonces, fíjense que él relampaguea y después relampaguea a este al ratico. ¿Por qué? Porque la información de este se lo pasa a este a través de estas rayitas amarillas que son los tractos internodales, y hay otro tracto internodal que no va para otro nodo, sino que se va para la otra aurícula. Bien, luego que este segundo nodo, que es el AB, relampaguea, le pasa la información al ventrículo a través de ¿qué? De las DIs. Y entonces cuando después el ventrículo se contrae. Si el corazón tiene que funcionar de esa manera, él arranca aquí en la electricidad, se contrae las aurículas, luego le pasa la electricidad al ventrículo y se contraen los ventrículos. Sí, porque el corazón no se puede contraer todo al mismo tiempo. ¿Verdad? Si yo contraigo al corazón, si el corazón se contrae todo al mismo tiempo, pasa el efecto, como dije en la clase pasada, de que ustedes exprimen una esponja. Ustedes agarran una esponja llena de jabón y la exprimen. ¿Por dónde sale el jabón? ¿Por arriba o por abajo? Por todos lados. Porque ustedes están exprimiendo la esponja toda completa, y para donde agarra primero el líquido, para allá agarra. El corazón no puede funcionar así, ¿verdad? El corazón tiene que contraerse para que la sangre suba por las arterias, por la aorta y por la pulmonar, y no se devuelva a la vena. Entonces, el corazón no puede contraerse todo al mismo tiempo. ¿Qué hace el corazón? Como están viendo aquí, él se contrae primero, fíjense el ritmo, primero contrae la aurícula y después contrae el ventrículo. Aquí, aurícula, ventrículo. Primero contrae la aurícula y después contrae el ventrículo. ¿Por qué? Porque la sangre primero, esto negro es sangre. Ahí llenó la aurícula, la pasó al ventrículo, el ventrículo se llenó y la sacó por la arteria. Pero cuando el ventrículo se contrae, ya aquí no hay sangre. Aquí, ahí se contrajo, ya no hay sangre. Entonces, la aurícula tiene que contraerse primero para que la sangre pase al ventrículo. Y después el ventrículo se contrae para que la sangre pase a los grandes vasos, a la arteria, a la aorta y a la pulmonar. Entonces, experiencia no estamos hablando de eso, estamos hablando de ¿qué? Del automatismo. Entonces, este automatismo se refiere a la función de estos nodos, pero principalmente el nodo SA. El nodo AB, él tiene la capacidad de provocar la autodepolarización, pero no la hace, o la hace en menos grado. Por eso es que cuando a la persona se le daña este nodo lo mantiene vivo. Tiene este nodo dañado y este nodo lo mantiene vivo, pero no por mucho tiempo, y él puede morir. La persona puede morir si se le daña este nodo y este queda funcionando solo. Él puede mantener la vida de la persona, pero a la larga la persona va a morir, va a tener insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacen? Le meten un aparatico con pila por debajo de la piel que se llama marcapaso, y hacen ese marcapaso, toma la función del nodo SA, se lo meten por debajo de la piel. La persona tiene un marcapaso. No sé, cuando un avión van a montarse en un avión, dice, usted tiene marcapaso. El marcapaso es un aparatico que se mete por debajo de la piel, tiene una batería que dura 100 años, y yo creo que ninguna línea dura 100 años, entonces le va a durar toda la vida. Y en el caso de las arritmias, ¿creo que falla todo el sistema? Sí, la arritmia puede ser que el nódulo no esté dañado completamente, pero sí su frecuencia de disparo esté alterada, la frecuencia en que él hace la depolarización, porque eso tiene que ser rítmico. ¿Qué pasa si ustedes tienen un ritmo ahorita, verdad? Ustedes se ponen la mano en el corazón y el corazón no cambia ese ritmo, ¿verdad? No cambia el ritmo, da todo el tiempo ese ritmo. Pero si ustedes agarran de aquí y se echan una carrera de aquí al cafetín, cuando lleguen allá, se ponen la mano en el corazón, ¿es el mismo ritmo que tienen aquí? El ritmo se ha alterado. Quiere decir que el ritmo, él hace el ritmo, pero el sistema nervioso puede alterar ese ritmo para que sea coordinado con lo que los músculos requieren. O por lo menos si ustedes están en su casa con la novia y llega la esposa, ¿qué pasa? Se acelera el corazón. No, le va a un amigo mío. Ya taquicardia. Entonces, el ritmo cambia de acuerdo a una actividad del nervio sobre el nodo. Pero quien dirige el ritmo es el nodo. Ese ritmo puede aumentar o disminuir dependiendo de la situación del ambiente del cuerpo. Y ese ritmo se llama ritmo sinusal. ¿Por qué crees que se llama sinusal?
Porque, porque viene de dónde? Del seno del seno de la aurícula. Por eso también se llama, este nodo se llama sino auricular, porque es del seno de la. El seno es el hueco. Por eso se llama seno fenoidal, seno frontal, seno. ¿Han escuchado esos senos? Son huecos. Entonces, ahí en la aurícula tiene un hueco y ese hueco se llama seno. Entonces, estos ritmos sinusales porque vienen del centro de la aurícula. Entonces, el más importante es el nodo SA. Entonces, todos ellos pueden hacer eso, pero el nodo SA es el que dirige el ritmo y más o menos en un humano adulto en reposo los latidos están entre 70 y 80 latidos cada minuto. Entonces, eso lo vamos a llamar frecuencia. Entonces, la palabra frecuencia significa cuántas veces se repite un episodio de algo en tiempo. Entonces, eso significa la palabra frecuencia. Entonces, en este caso, el corazón tiene una frecuencia en que se contrae. Y esa frecuencia se llama frecuencia cardíaca. ¿Cuántas veces el corazón se contrae en un periodo de tiempo? Generalmente se mide en un minuto. Entonces, en este caso se cuentan los latidos cada minuto. Y si nosotros lo contamos, ponemos un reloj en un minuto y contamos cuántos latidos hay, nos da entre 70 y 80 para una persona adulta en reposo. Si yo hago de frecuencia respiratoria, ¿qué me estoy hablando? De las veces que el animal o la persona inspira y expira en un minuto, es alrededor de 30. Y hago frecuencia ruminal, ¿qué me refiero? Las veces que el rumen se contrae en un minuto. O sea, todo lo que hablan de frecuencia es las veces que pasa algo en un minuto. Eso es muy importante la palabra frecuencia. Además, la frecuencia es un signo vital. ¿Qué es un signo vital? Son sistemas homeostáticos que si fallan está en peligro la vida. Y una cosa es el corazón, la homeostasis del corazón, si el corazón falla está en peligro la vida. Por eso se llaman signos vitales. Bien. Entonces la frecuencia cardíaca es un signo vital. Si la frecuencia cardíaca está por encima del nivel de reposo, se llama taqui. Taqui significa aceleramiento, ¿verdad? Entonces, si está la frecuencia cardíaca está por encima de la frecuencia que debe estar en reposo, se llama taquicardia. Y si la frecuencia cardíaca está por debajo de lo que tiene el nivel de reposo, es brady, que significa lento. Bradicardia. Esos son los que se tienen que aprender, no de los humanos, sino de los animales. ¿Qué tal? El bovino 60-70, el equino de 28-40, fíjense que en general es un poquito, eso es lo normal. El ovino, el canino va a depender del perro, de la raza. Y el gato no tanto, pero el perro sí. ¿Por qué? Porque el perro hay desde chihuahuita hasta los dogos o los grandaneos, los perros que pesan 60, 70 kilos, 80 kilos. ¿Verdad? Aquí el late del corazón más rápido, el chihuahuita o al grandaneo. Entonces, la frecuencia cardíaca, si yo tengo un perrito chiquito, yo tengo que buscarla hacia la parte más alta. Si yo tengo un perro grande, tengo que buscar la frecuencia cardíaca más bien mirando hacia la parte más baja. Eso yo se lo voy a pasar. Sí. Ok. Entonces, seguimos hablando del cronotropismo. Entonces, decíamos que ¿dónde se produce el cronotropismo? En la célula nodal, sobre todo en el nodo SA. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el nodo SA hace ese cronotropismo? Pues ya dijimos que el potencial de acción no era plano, sino que era inestable, quiere decir que se iba poco a poco ir aumentando, por eso queda así paradito y no es plano. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí lo importante es que esta subidita arranca con una salida de potasio y luego
empieza con una entrada de calcio y con sodio, pero sobre todo habíamos hablado de que calcio que hace eso. Un calcio primero lento y luego un calcio rápido. Entonces, y que el potencial de reposo es mucho menor, decíamos que era menos 60. Bien, ¿por qué cuando llega el marido y la tipa con el amante, la tipa se le salta el corazón? Porque hay una descarga del simpático, ¿verdad? Porque el simpático es acelerador, el simpático es lucha o huida. Entonces, el simpático cuando se descarga llega al nodo SA y hace que se acelere el nodo SA. ¿Qué hace para que el nodo SA se acelere? Primero lo hace más inestable, quiere decir que abre más canales de calcio. Él abre más canales de calcio y por lo tanto se hace más inestable y por lo tanto el ritmo puede dispararse más rápido. Y también eso lo hace la cocaína. La persona puede estar en reposo, pero si se está echando el pase de cocaína, el corazón empieza a bombear más rápido, porque la cocaína entonces le va a producir el mismo efecto del simpático. Y llega un momento que se late tan rápido que se puede producir una fibrilación y el tipo se muere de sobredosis de cocaína. Bien. Por el contrario, cuando uno está durmiendo, como que te llegó la hora del burro, te está a comer, te dio sueñito, ¿verdad? El corazón empieza a bajar la frecuencia cardíaca y eso es efecto del parasimpático. Entonces, ¿qué hace el parasimpático? Lo contrario del simpático. El parasimpático hace que se hiperpolarice más. Cuando la puntica llega aquí abajo, llega un pelo más abajo y por lo tanto le cuesta más empezar otra repolarización. Esto hace que el ritmo se dispare más lento y baja la frecuencia cardíaca. Entonces, el simpático acelera la frecuencia de disparo del nodo SA y el parasimpático disminuye la frecuencia de disparo. Disparo quiere decir que él se haga un potencial de acción. Bien. La hipercalemia hace lo mismo que el parasimpático. Se empieza a alentecer la frecuencia del ritmo y hasta que el corazón se detiene. Y había un profesor allá en anatomía comparada, que él hacía las piezas ahí, las hacía él. Se le agarraba perrito callejero y con eso hacía las piezas. Para sacrificarlo, él inyectaba sal de fruta. Sí. De la sal de fruta, el heno y esas cosas que venden en la farmacia o en la bodeguita, Profe, son de la Vicente Villa. Sí, él tiene potasio, mucho potasio, o sea, son sales de potasio para calmar la acidez y tal. Pero él se le inyectaba por la vena al perro, le provocaba una hipercalemia y la hipercalemia tenía el mismo efecto del parasimpático, que decimos que el parasimpático es un enlentecedor. O sea, ese enlentecedor lo que va a hacer es que poco a poco el corazón se va a ir enlenteciendo hasta que los pulsos son tan lejos que el corazón ya el mismo no recibe oxígeno y se muere. La sal de fruta es sal de Epsom. Sí, la sal de Epsom, sí, lo que llaman. Ustedes leen la etiquetica y es sales de potasio. A diferencia del Alka-Seltzer que es carbonato de sodio. O sea, el Alka-Seltzer no le va a servir para matar a un perro, tiene que ser sal de fruta. Ok, creo. Solo bien. Vamos a ir. A las 10 paramos. ¿Cómo se hace la mierda? A las 10 paramos. ¿Está disparado? Ok. La tercera propiedad del corazón es el dromotropismo. El dromotropismo se refiere a la capacidad que tienen esas células que estamos hablando, los nodos, los tractos y las DIs y las de Purkinje, de conducir la electricidad hasta las células cardíacas. Bien, o sea que el estímulo, el impulso eléctrico se propaga. O sea, esa capacidad que tiene el corazón de propagar el estímulo es lo que se llama el dromotropismo. Aquí vemos otra vez el corazón, del lado derecho, del lado izquierdo, estaría la aurícula derecha, aurícula izquierda, y decimos que el nodo
SA está en la aurícula derecha, cerca de donde está la vena, la cava anterior. Y de ahí arranca el impulso eléctrico hacia todo el corazón, primero a las aurículas, ahí se detiene, luego pasa a las DIs y el las DIs lo lleva a las fibras de Purkinje para que las fibras de Purkinje se encarguen de distribuirla por el ventrículo. ¿Sí? ¿Recuerdan eso que lo dije hace rato? Okay, entonces esa capacidad que tiene el estímulo, el corazón de poder distribuir, propagar todo ese impulso eléctrico es lo que se llama en la propiedad de dromotropismo. Okay. Aquí están los nombres para que los quiera. Entre este de aquí y de aquí se llama Weckenbach. Y el que va para la aurícula izquierda se llama Bachmann. Esto es algo como alemán, ¿no? Entonces eso se deletrea así. B, A, flema, M, A, N. Bach. Entonces, el nodo AB solo sirve para conducir y el nodo SA es el que sirve para iniciar el impulso eléctrico. Bien, el ADIs son las que aquí del nodo AB arranca el ADIs y el ADIs terminan en las fibras de Purkinje. Okay. Y te habíamos dicho que todas las células musculares se comunican a través de los discos intercalares. Okay. Entonces, ¿qué es lo que es importante del dromotropismo? Que la conducción, en todo ese caminito de conducción eléctrica, la electricidad viaja a diferente velocidad. Porque si no se le pone diferente velocidad, ¿qué va a ocurrir? Al arrancar aquí se va el corazón a contraer todo inmediatamente. Entonces, eso no ocurre. Entonces, tiene que haber un punto donde hay una especie de alcabala para que la aurícula no se contraiga junto con el ventrículo, sino que la aurícula se contraiga y luego se contraiga el ventrículo. Pero la electricidad no va a esperar. La electricidad a lo que arranca. Entonces, las células son las que se tienen que encargar de enlentecer la electricidad. Entonces, ¿dónde está ese enlentecimiento? Fíjense que aquí la estructura nodal, la transmisión eléctrica va de 0.05 a 0.1 milisegundos, metro por segundo, es un metro por segundo. Y en los tractos internodales la velocidad es de 1 a 2 metros por segundo y en la fibra de Purkinje de 3 a 4 metros por segundo. Quiere decir que aquí es más rápida y aquí es más lenta. ¿Verdad? Aquí son menos metros, aquí son más metros por segundo, así que más rápida. Un carro que va a 60 km por hora es más lento que el que va a 100, ¿verdad? Entonces este es más rápido, porque tiene 3 4 metros por segundo, va más rápido que este. Quiere decir que esta estructura, los tractos y las estructuras nodales son más lentas y estas son más rápidas. O sea que el impulso nervioso no es continuo, sino es retardado. El tracto le retrasa la velocidad en que va a correr la electricidad por ahí. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Primero que estos serían los tractos. El tracto este de aquí, esta rayita sería el tracto. Decimos que tiene una velocidad. Luego se llega al nodo AB, pero cuando llega al nodo AB se establece no es directo, sino que se establece como una red de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Que la electricidad, en vez de ir directo del tracto al nodo, en vez de ir directo, lo que hace la electricidad es dar vuelta aquí para después llegar al nodo. Entonces, en esta dado de vuelta gasta tiempo. Entonces, como cuando uno va a una cita y va tarde, ¿verdad? Uno va retrasado, ¿verdad? No, yo voy retrasado, con retraso. Entonces, esa electricidad, cuando da esta vuelta aquí para después seguir, se llama retraso. Y ese retraso, como está en el nodo, se llama retraso
¿qué es el retraso? Pero como a la gente esta no le gusta decir retraso, sino retardo, pero a mí retardo me suena más como a la persona que no estudia para los exámenes. No sé, no le dicen retraso, sino retardo nodal. El retardo nodal es un enlentecimiento de la electricidad cuando llega a la comunicación del nodo AB. ¿Qué función tiene eso? De que la electricidad arranca aquí, ¡pum!, llegó directamente aquí porque eso no tarda nada, ¿verdad? Pero a lo que llega aquí, la electricidad da una vueltica y ¡pum!, arranca para abajo. Entonces hay un retardo en esta zona que se llama retardo nodal. ¿Para qué pasa eso? Para que aquí haya primero una contracción de la aurícula, porque ya le llegó electricidad, pero como al ventrículo aún no le llegó electricidad, ella se contrae, se relaja, y es cuando le llega electricidad al ventrículo, y es cuando el ventrículo se contrae. Entonces esa es la función de que, si no hubiera eso, la corriente pasa directo y el corazón se contrae todo al mismo tiempo, y eso no ocurre. Sino que primero se contrae la aurícula y luego se contrae el ventrículo. Entonces eso ocurre debido a ese retardo nodal. Y esa es entonces la propiedad que estamos hablando de dromotropismo. Entonces el dromotropismo es la propiedad que tiene el corazón de, en cada segmento de la parte eléctrica, tener una velocidad de transmisión de ese impulso eléctrico. Retardo nodal es fisiológico. Hay un retardo del SA al B, o sea, aquí también hay un retardo, y después hay un retardo mayor del nodo AB hacia el haz de IS. Ahí hay otro retardo que es más grande todavía. O sea, fíjense que el retardo es de 60 a 100 milisegundos, o sea que la aurícula se contrae 60 a 100 milisegundos antes que el ventrículo. Ustedes se ponen la mano en el corazón y acá entre pum y pum hay un tiempo, y ese tiempo es de 60 a 100 milisegundos. El pum pum, ese pum pum, el tiempo que hay entre los dos es de 60 a 100 milisegundos. ¿Dónde está quién produce ese retardo nodal? Está en las células transicionales, que es esta mallita que está aquí, entre el tracto y el nodo. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia del retardo nodal? Entonces ya lo pueden leer ahí, ¿verdad? Permite que se activen primero las aurículas que los ventrículos. ¿Ya entienden eso, verdad? Okay. Hace que las aurículas bombas accesorias para el llenado ventricular. ¿Qué significa eso? Que la aurícula se llena, se contrae. ¿Para qué se contrae? Para llenar el ventrículo. Entonces la aurícula lo que es la bomba para llenar el ventrículo. Se contrae y bombea la sangre hacia el ventrículo. Por eso es que entonces dice que las aurículas son las bombas para el llenado del ventrículo. Y aumenta la eficacia del corazón como bomba. ¿Por qué? Porque entonces el corazón no se contrae todo junto, sino que primero llena el ventrículo y luego el ventrículo se contrae y bombea la sangre por los vasos. No va a devolver la sangre hacia la aurícula, sino que bombea la sangre por los vasos. Entonces el corazón es una bomba eficiente que nos mantiene vivos hasta que nos muramos. ¿Cuáles son los factores que modifican el dromotropismo? Entonces ya dijimos que el simpático aumentaba la frecuencia, ¿verdad? Ya va. Que esto se me dañó. El simpático aumentaba la frecuencia, pero ahora también el simpático acelera la velocidad de transmisión. Y el parasimpático enlentece la frecuencia, pero también enlentece la velocidad de transmisión. La hipercalemia, ya dijimos, la hipercalemia hace igual que el simpático. ¿Qué es la hipercalemia? El aumento del potasio en sangre. ¿Cuándo puede ocurrir una hipercalemia? Vamos a hablar con el último tema. Pero ¿dónde está el potasio? ¿Dónde está el potasio en la célula? En el cuerpo. Dentro de la célula. Entonces, los glóbulos rojos están llenos de potasio. ¿Qué pasa si el glóbulo rojo empieza a romper? Empieza a liberar el potasio en la sangre. Entonces los perritos tienen una babesia
la babesa le está produciendo ruptura de los glóbulos rojos, resulta que los glóbulos rojos están soltando el potasio a la sangre y el perrito va a tener hipercalemia. ¿Y qué le va a pasar la hipercalemia al corazón? Le va a enlentecer lo relativo al corazón. Entonces el perrito con una babesa, aparte de todo lo que va a tener alteración del corazón porque el perrito, la babesa le provocó una hipercalemia. El riñón va a tratar de compensar, como vamos a ver en renal, pero igual se le va a subir el potasio y el potasio le va a afectar la función cardíaca. El digitálico, bueno, estos son los medicamentos que se usan para controlar el corazón. O sea, la persona que tiene una taquicardia le dan un digitálico para que le baje la frecuencia cardíaca y lo que hace es aumentar el tono vagal, o sea que el vago que es parasimpático descarga más y por lo tanto baja la frecuencia cardíaca y el nodo de conducción. Dice aquí, todo lo que aumenta la velocidad de conducción o propagación disminuye el tiempo de conducción. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que aumente la velocidad de conducción disminuye el tiempo de conducción. Vaya, Tengo que quitar esta palabra aquí. Sí. Todo lo que aumente la velocidad de propagación disminuye el tiempo de conducción. Así sí. O sea que si yo tengo algo que me reduce la resistencia, como un cable, el cable con más resistencia, la electricidad baja más lento. O si el cable tiene menos resistencia, la electricidad baja más rápido. Si yo tengo algo que aumente, que disminuya la resistencia en ese sistema de conducción, el impulso va a viajar más rápido. Ahora, vamos a parar aquí. A las 10:30 volvemos.